Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a seguir con esta serie del impacto de diferentes tipos de energías. Últimamente eran energías, el impacto de diferentes actividades humanas que hacemos. Que la verdad es que llevaba un tiempo parada porque... estoy moviéndolo. Porque, han surgido otros tipos de vídeos que por calendario o lo que sea han tenido ahí la prioridad y que además estos vídeos me llevan bastante tiempo a hacerlos y pues no he tenido mucho tiempo de prepararlos porque la parte de investigar de datos para daros unos buenos, que había caído la funda de la cámara al suelo, unos buenos datos y tal, pues me lleva su tiempo y no lo había tenido. Así que nada, hoy vamos a seguir hablando de los impactos en concreto de la energía nuclear. Y así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Voy a intentar que los vídeos sean más cortos de lo que han ido siendo porque se hacen quizá un poco pesados y soy consciente de ello. Entonces, deciros que solo voy a hablar de energía nuclear de fisión. Es decir, la que separa núcleos atómicos y en esa separación del núcleo, mejor dicho, se libera energía. Hay otra energía nuclear que es la de fusión, que se trataría de unir núcleos atómicos, pero esa hoy por hoy no es estable para el uso normal, ¿no? Entonces no es experimental, pero no se usa para conseguir energía para las ciudades. La diferencia principal es que, en teoría, la de fusión no deja residuo porque creas nuevos átomos, que eso es lo que usas. Y la de fisión sí, porque una vez que los núcleos se han separado, se han extinguido los protones, las partículas que haya que extinguir de ese núcleo, pues ya queda inservible ese material, no se puede extraer más energía de él. Y entonces es un residuo nuclear, que es uno de los grandes problemas de las energías nucleares. Así que vamos a ir viendo un poco cómo se consigue esta energía, ¿vale? Vamos a hacer así siempre un poco estos pasos y sobre todo nos vamos a centrar en los inconvenientes para el medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, la energía nuclear de fisión es la que separa núcleos atómicos por ejemplo, normalmente uranio o plutonio, o sea, núcleos de átomos pesados, es decir, con muchos protones y muchos neutrones en su núcleo, los separan en otros elementos más pequeños de la tabla periódica y en esa separación se consigue la energía. ¿De dónde obtienes ese uranio o ese plutonio? Que obviamente es de la minería. Minería que hay que hacer además con mucho cuidado porque no puedes ir picar y coger porque es que es radiactivo. Entonces, unido a los impactos generales normales de la minería que hemos visto en vídeos anteriores, aquí encima tenemos que sumar todas esas precauciones para evitar fugas radioactivas durante la extracción de los materiales. ¿Qué beneficios tiene la energía nuclear? Bueno, pues es una energía baja en emisiones de efecto invernadero, es decir, dióxido de carbono, metano, etc. ¿Vale? Lo cual está bien pensando en el cambio climático. Hasta ahí estaría maravilloso, porque además se consigue muchísima energía. O sea, la eficiencia de la obtención de la energía nuclear es mucho más alta que en cualquier otro tipo de fuente energética. Pero claro, los costes medioambientales y catástrofes medioambientales que pueden ocurrir a consecuencia, pues también son mucho más altas y mucho más peligrosas. Entonces, aparte de que ya sumamos mucha eficiencia energética, que se llama densidad energética, con bajas emisiones en gases de efecto invernadero, lo cual la hace bastante beneficiosa en ese sentido. Pero ¿cuáles son los inconvenientes? Bueno, el riesgo de accidentes, ¿vale? Si no habéis visto la serie de Chernobyl de HBO, os la recomiendo, si no, también está el caso de Fukushima. Ha habido varios grandes accidentes nucleares a lo largo de la historia. Y luego está también el tema de la gestión de los residuos radiactivos, ¿vale? Hay cementerios en los que se meten dentro de unos bidones que se supone que impiden que la radiación salga y o bien los dejan en torres con un montón de capas que impiden que la radiación salga, o bien los entierran en el suelo, o bien los tiran al mar. Eso ya depende del país. Pero
pues eso es un problema, ¿no? Otro de los grandes riesgos es, bueno, para mantener los lugares donde están ocurriendo esas reacciones que se llaman núcleos de fisión, hace falta una cantidad de agua enorme, agua que se calienta, que sale en forma de vapor de agua, que eso no afecta al efecto invernadero, pero sí que es cierto que puede alterar en esa zona las condiciones de humedad, y que si hay fugas de ese agua tan caliente, pues obviamente va a alterar los ríos que hay alrededor, la tierra que hay alrededor, etcétera, etcétera. Deciros que en un reactor nuclear grande, de una central nuclear grande, es cierto que en España solo quedan 7 pequeñas centrales nucleares, el resto están ya cerradas por viejas. Y bueno, de esas se tienen que ir cerrando poco a poco y se tiene que buscar una estrategia diferente, porque por ahora no se están abriendo nuevas, ¿vale? Una estrategia energética diferente a nivel de país. También deciros que realmente la mayor parte de la energía nuclear que se usa en España, no es de origen español, es de origen francés, porque en Francia el porcentaje de energía nuclear en la red eléctrica normal es altísimo, ¿vale? Entonces, bueno, deciros que en una central de esas grandes en las que se produzcan grandes cantidades de electricidad al año, se producen entre 20 y 30 toneladas de residuos nucleares cada año, ¿vale? Eso es una barbaridad. Y por poneros un ejemplo, en Estados Unidos, sumando todas las centrales nucleares juntas, esos residuos suponen 10.000 toneladas de residuos nucleares al año, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es un grave problema. Por comparar entre países, en Estados Unidos, en el año pasado, solo el 20% de la energía de la red eléctrica fue de origen nuclear, ¿vale? Y ese 20% ya suponía esas 10.000 toneladas, ¿vale? O sea, de residuos nucleares, lo cual es bastante grande. En España también nuestras centrales nucleares también suponen un 20% de la producción eléctrica total, pero en Estados Unidos hay, como os he dicho antes, que en España hay 7 centrales nucleares ahora, en Estados Unidos hay 93 centrales nucleares activas, ¿vale? A diferencia de nosotros, o sea que es realmente la cantidad de energía que estamos produciendo es casi 10 veces menos, o más de 10 veces menos, aunque sea el 20% igual, ¿vale? En Francia esta cifra sube hasta el 70%, ¿vale? Francia es un gran consumidor de energía nuclear y también la exporta muchísimo a otros países de Europa, junto con Alemania. De hecho, tienen un plan para, de aquí al 2050 a 2035, reducir al 50% esa producción. O sea, que solo el 50% de la electricidad, no el 70% como es ahora, provenga de energía nuclear. Pero en realidad sigue siendo muchísimo. Y bueno, pues entonces, para terminar, deciros que sobre los residuos, los últimos tiempos se está intentando investigar cómo exprimirlos al máximo y aprovecharlos al máximo para que realmente cuando ya se conviertan en residuo nuclear, ya sea que acaben en un bidón enterrados en tierra, en una torre o bajo el agua, que supuestamente eso ya no se puede en la mayoría de los países, por lo menos se llegue ahí la menor cantidad posible. De hecho, Francia es bastante pionera en la reutilización de los residuos para reducir la formación de residuos al máximo. Pero bueno, aún así es un gran problema porque da igual, aunque si produces toneladas de residuos al año, sigue siendo un gran problema. Y nada, que nos queden claros estos conceptos de impacto de la minería, beneficios, que son muy grandes y por eso la energía nuclear se sigue usando, de la energía nuclear de fisión, que podríamos superar con creces si conseguimos hacer estable y segura la energía nuclear de fusión, y que no tendría tantos residuos. O sea, quedaría la parte del vapor de agua y todo esto, porque sí, habría que seguir enfriando los reactores, etcétera, etcétera, los reactores nucleares. Pero nos ahorraríamos la parte de los residuos, de las miles de toneladas que se generan de residuos nucleares al año. Y nada, también que, pues eso, se ahorraría también el problema de todas estas centrales que están cerrando. Acordaos, vamos a comparar cifras: 70% de la electricidad producida en Francia es nuclear, 20% en España y en Estados Unidos. La diferencia es que en Estados Unidos hay 93 centrales y en España hay 7, ¿vale? No tengo el dato de centrales de Francia, lo busco y os lo pongo. Y bueno, pues los resultados de un accidente nuclear están clarísimos. Así que
no voy a meterme en ello. Os recomiendo la serie de Chernobyl de HBO otra vez. Y bueno, lo de Fukushima fue infinitamente menor, pero también fue un gran riesgo. Y no fue porque hubo un accidente en la central, como fue en el caso de Chernobyl, fue porque hubo un tsunami alrededor, porque también tenemos que tener en cuenta otros accidentes que pueden ocurrir alrededor de las centrales. Y nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy. Como en los vídeos anteriores os iré poniendo los cartelitos con los números. Pondré alguno más que creo que me he saltado al decirlo y no estoy segura porque se me estaba acabando la batería y estoy aquí estresada y he ido saltando un poco. Y bueno, pues espero que entre lo que yo diga y los cartelitos que os ponga quede toda la información súper clara y súper concisa. Y bueno, que si estoy a favor o en contra de la nuclear creo que es un mal necesario, hoy por hoy. Pero es un mal necesario porque los gobiernos no se han preocupado de hacer otras estrategias energéticas, ¿vale? O sea, no podemos prescindir hoy por hoy de la energía nuclear. Pero estaría bien buscar ir hacia una nueva estrategia energética que no dependiera de la nuclear como dependemos ahora. Porque además decimos, no, en España no se produce nuclear, pero sí, que se importa de Francia. O sea que, pues eso es un grave problema. Y nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy, que si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, la dejéis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.